Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Los 4 evangelios, hermanos, hermanas, nos dan testimonio, cada uno de manera diferente, con su estilo, con sus énfasis propios, pero nos dan testimonio de dónde colocaron el cuerpo del Señor Jesús. Y que el día domingo, el primer día de la semana, está escrito en la Biblia que equivale al domingo de nosotros, la tumba donde pusieron el cuerpo del Señor Jesús estaba vacía. Es decir, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió su promesa de estar 3 días encerrado en aquella tumba y al tercer día resucitaría. Siempre desde que soy joven me han preguntado, ¿y cómo es eso que el Señor Jesús pasó en la tumba 3 días? Si lo crucificaron el día viernes, a las 3 de la tarde murió, a la hora que moría el Cordero de la Pascua, que en la fiesta de Pascua se sacrificaba el día viernes al Cordero, por si algún judío no había logrado llegar, viviendo alrededor del templo de Jerusalén o de cualquier parte del mundo. Entonces el sumo sacerdote sacrificaba un cordero por todos aquellos que no habían logrado llegar hasta la fiesta de la Pascua, confesar sus pecados y que sus pecados le fueran perdonados. A esa hora murió el Señor Jesús. Después fueron a pedir el cuerpo del Señor a Poncio Pilato, un poquito, casi ya siendo las 6 de la tarde, las mujeres compraron especias aromáticas para ungirlo o lavarlo de la sangre coagulada ya seca en su piel, las heridas y todo lo demás. Conforme a la costumbre de ellos, se lavaba el cuerpo, se vendaba, se ponía un sudario y hojitas aromáticas. Y tenían que irse corriendo de regreso para su casa, porque a las 6 en punto de la tarde empezaba el nuevo día, es decir, el día de reposo o el día sábado. Para nosotros los días empiezan a la medianoche, pero en el pueblo de Israel a las 6 de la tarde es un día nuevo. Allí pasó encerrado el sábado en aquella tumba. Era una cueva que se abría en la piedra y se colocaba una piedra más grande de forma circular. Se hacía un zanjito en la entrada, en la boca de la cueva, se hacía rodar esa piedra y ahí se quedaba tapando la boca de la entrada de aquella cueva. Y el domingo había resucitado. Cuando ellas, habiendo terminado el día de reposo, se encaminaron hacia la tumba, se quedaron preparando las especias aromáticas y se dieron cuenta que había resucitado. Entonces toda la gente dice, el Señor no estuvo encerrado 3 días. Pero por las costumbres de nosotros, que son muy diferentes a las del pueblo de Israel, y porque en el pueblo de Israel de hace 2000 años, una parte se tomaba por el todo. Y esa costumbre está escrita aquí en esto de estar encerrado 3 días en la tumba. Por ejemplo, si un hombre llegaba, como hay testimonio en la Biblia, a pedir la mano de la novia al suegro, el suegro no le cortaba la mano y le decía, llévate la mano porque vos la mano pediste, interpretando de manera literal como ahora podríamos hacerlo. Cuando el novio pedía la mano de la novia, la pedía toda, completita, enterita. Entonces una parte se toma por el todo, y hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de esto. De manera que con esa costumbre de una parte representa al todo, es que nuestro Señor Jesús pasó el día viernes en la tumba, porque lo colocaron antes de las 6 de la tarde. Pasó el día sábado, el día de reposo, a las 6 de la tarde del otro día, era el día domingo ya. Es decir, que 12 horas del día domingo pasó encerrado en la tumba, con lo cual cumplió que estuvo los 3 días encerrado en la tumba. Una parte del día viernes, todo el día sábado y medio día, de acuerdo a la costumbre judía, del día domingo. Una parte representa al todo. Así que el Señor Jesús sí cumplió su promesa de estar encerrado en la tumba 3 días, como había prometido en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, en el versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Una parte por el todo, como ya expliqué.
Por supuesto, desde que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó, volvió a la vida para no morir nunca más. Eso es una resurrección. Revivir es volver a la vida, pero volver a morir. Resucitar es volver a la vida y no morir nunca más. Muchas personas, porque era un acontecimiento primero en la historia humana, descartaban eso de la resurrección literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los enemigos de sus enseñanzas y de su práctica, de su estilo de vida, de su mensaje, negaban que Él hubiera resucitado. Sin embargo, a lo largo de 2000 años, todas estas ideas son especulativas, buscando por ahí, buscando por allá, para contradecir por el deseo de contradecir. Porque así hay gente a la que le gusta contradecir. Ni ha terminado de hablar la persona y ya le están contradiciendo. Ni siquiera tienen la amabilidad y el respeto de esperar a que termine la idea para combatirla con la mía en el mejor estilo de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, los filósofos griegos clásicos, previos al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ya van contradiciendo. Yo me acuerdo que en una sesión de negocios aquí, alguien vino tarde. Yo estaba sentadito por allá en las bancas de atrás y dijo, ¿qué es lo que están discutiendo? Dijo, para ponerme en contra. Ni siquiera sabía cuál era el punto en discusión, pero ya venía con los guantes puestos para boxear y oponerse a lo que pudieran estar discutiendo. Especulaciones, llevar la contraria, novelas, hermanos, hermanas, novela. Una novela es un género literario. No es la realidad, no es fruto de una investigación científica. Siempre que alguien se acerca a mí diciéndome, por ejemplo, cuando salió a la luz pública aquella novela de aquel autor Daniel Brown, ya se me olvidó el nombre de la novelita esta, pero toda la gente decía, El Código Da Vinci era la novela, y toda la gente decía, ahora sí, la fe cristiana se derrumba, después de 2000 años, esta novela niega la resurrección del Señor Jesús y su muerte y un montón de cosas. Y yo ni siquiera había oído hablar de la tal novela y me le quedé viendo a la persona que me dijo. Le contesté, es novela. No, me dijo, pero es que tiene pruebas científicas que la María Magdalena era mujer del Señor Jesús y que en el cuadro de Da Vinci, en la última cena o la Santa Cena se llama, por eso nosotros le llamamos Santa Cena a la Cena del Señor, pero el cuadro se llama la Santa Cena. Y que ahí forman un corazón y que no sé qué, y que te voy a traer la novela. Y otra vez le dije yo, es novela. Y él no alcanzaba a entender, porque él no era el papá de mis hijos. Mis hijos me enseñaron a mí que una película es una película. Porque yo, como soy llorón, viendo las películas de Pedro Infante, cuando está con aquella camisa rayada, se le murieron. Entonces yo estoy llorando, viendo la película El Rey León, como ellos la veían 5 veces al día, ellos siempre se sentaban adelante y yo me sentaba atrás para estar viendo yo las reacciones de ellos y qué cosas hacían o decían. Y ya estaba llorando yo, y volteaban a verme los cipotes, y decían, ya de estar llorando mi papá, decían, ya de estar llorando mi papá, y me volteaban, y yo viéndolos a ellos perfectamente. Y ya cuando me veían llorar me decían, es película, papá. Es película. Entonces de ellos fue que aprendí yo a contrariar a los demás diciéndole, es novela. La última tentación de Cristo es novela. El Código Da Vinci es novela. Es fruto de la fantasía mental, de la imaginación de alguien. Y después lo demandaron al Daniel Brown, que era pirateada, que no eran ideas originales de él, y le ganaron la demanda. Era cierto que había tomado prestado de otro. Así que, hermanos, hermanas, las desacreditaciones de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo son novelas, son especulaciones, son ideas torcidas por llevarle la contraria al otro. Y esas contradicciones son más fuertes que lo que quieren desacreditar el hecho de la resurrección. Veamos los testimonios de la resurrección. Los evangelios, hermanos, hermanas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dan testimonio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les he dicho que cuando uno quiere saber qué ocurrió pasado algún tiempo, y no había cámaras de grabación, y no habían videos, y no habían micrófonos, la única forma que uno tiene de comprobar un hecho es el método legal, el que se ocupa en el mundo entero para comprobar algún hecho del pasado. No había videos, no había cámaras,
no había grabaciones de sonido, porque no habían micrófonos instalados. ¿Qué otra cosa le queda a uno más que el método legal? Y el método legal consiste en preguntarle a personas para que den su testimonio oral, hablado. Los llaman, los citan, y ahí van diciendo: yo oí, yo vi, a mí me parece que patente que tal y tal cosa ocurrió. Esos son testimonios orales, basados en el método legal. Y la otra forma son los testimonios escritos, puestos por escrito. Y nadie que investigue si nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó hace 2000 años puede pasar por alto los 4 evangelios, porque son testimonios escritos de la resurrección del Señor Jesús. Y muchos tratan de desacreditarlos. Y por supuesto que evangelios hay más de 3000, hermanos, hermanas. Más de 3000. El evangelio de Tomás, hace poco el History Channel, la gran sensación. Es para que vean el programa, es para que la gente pague sus anuncios publicitarios en ese programa, porque millones lo verán en el mundo. El evangelio de Judas, hoy sí, el evangelio de Judas bota por tierra la fe cristiana. Ay, son novelas. La cosa es que nadie puede pasar por alto los 4 testimonios escritos del evangelio que dan cuenta de la resurrección, el método legal. Por el otro lado, el apóstol Pablo, aparte de los evangelios, en 1 Corintios capítulo 15, que hay que leerlo todito en la casa, pero yo les voy a leer unos versículos. Si ustedes ya están teniendo un poquito de sueño, los invito a que lean conmigo, porque leer nos gusta unidos. No ha venido el hermano que dice que le gusta que los ponga a leer. Mire, tomando decisiones por los que están cuando él no está. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, todo el capítulo, que es bastante largo, solo vamos a leer los primeros versículos. Quiero ver cuántos. Los primeros 8 versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 hasta el 8. Todos juntos, a una sola voz. Porque leer nos gusta unidos. Miren qué bonito, miren qué hermoso. Y cuando le pregunté a este hermano: ¿y por qué le gusta que los ponga a leer? Es que así aprendo más, me dijo. Así hacía yo desde pequeño. Pónganos a leer siempre, me dice. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Leamos todos juntos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Se dan cuenta? Aparte de los 4 evangelios que fueron sometidos a una evaluación para ver si los incluían en el conjunto de libros considerados sagrados, porque de aquellos 3000, más de 3000, evangelio a los romanos, evangelio a los troyanos, el evangelio de Tomás, he tenido oportunidad de leer algunos de estos evangelios apócrifos, ocultos, escondidos, no revelados, aparte de los 4 que tenemos en la Biblia. La primera carta a los Corintios también es un testimonio escrito y que está basado en testimonios orales. ¿Se fijan ustedes cómo el apóstol Pablo dice? A mí me lo dijeron, a mí me lo contaron, a mí me lo enseñaron. Hay testimonios orales, que fue sepultado, que murió primero y que después resucitó al tercer día. Y había profecías en el Antiguo Testamento así. Y le apareció a Cefas, llamado Pedro también. Y después le apareció a los 12. Pero presten atención a este detalle, hermanos, hermanas. Después le apareció a más de 500 hermanos a la vez, al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún. Es decir, si quieren vayan a preguntarle a los que están vivos, que se les apareció el Señor Jesús resucitado. Hay testimonio escrito de testimonios orales que había personas que podían testificar cuando circulaba la primera carta a los Corintios, por allá del año 52, 53 después de Cristo.
Hay unos que ya fallecieron, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, pero muchos viven aún, y a esos muchos pueden ir a preguntarle. Hay testimonio oral y hay testimonio escrito. Después se le apareció a Jacobo o Santiago, el hermano del Señor Jesús, que llegó a ser el líder de la iglesia de los primeros siglos. Y después se le apareció a todos los apóstoles, que no eran 12, eran más de 70 en una ocasión que los envió a predicar. Y el último de todos se me apareció a mí. Yo estoy dando testimonio oral y estoy dando testimonio por escrito que se me apareció a mí en aquella visión. De manera que hay muchos relatos orales y escritos con los que se cumple el método legal de investigación de un hecho que el Señor Jesús verdaderamente resucitó aquella mañana de domingo. El carácter variado de estas experiencias en las que el Señor se apareció, grupos diferentes que vivieron de manera diferente la resurrección, personas, 1, 12, 500, es imposible descartar como alucinaciones, como visiones, el hecho de la resurrección. Por otro lado, los enemigos del Señor Jesús, media vez había resucitado, paguémosle a los soldados para que digan, sobornémoslos para que digan que los discípulos se robaron el cuerpo, con la mala intención que la gente creyera que había resucitado. La tumba vacía sería un testimonio, pero con una mala intención, chueca o torcida, intencional, de llevar a cabo un engaño sobre la resurrección. Pero miren, hermanos, hermanas, les acabo de decir, la gente estaba viva. Unos eran discípulos, otros no. Unos eran apóstoles, otros no. Y le podían preguntar, ¿es cierto que vos viste al Señor resucitado? Y aquellas más de 500 personas podían dar testimonio oral de la resurrección. Y después, por escrito, circularon abundantemente cuando había personas que podían testificar de viva voz que el Señor Jesús había resucitado. Por esto la resurrección es la base de la fe cristiana. Y hay muchas más que no voy a enumerar aquí porque no tengo tiempo sobre eso. Pero se me olvidó traer el libro para que ustedes le pierdan temor a los libros, hermanos, hermanas. Porque hay algunos que solo la Biblia, pero hay herramientas auxiliares en el estudio de la Biblia. Las costumbres, la vestimenta, la música, la comida y otras costumbres de la cultura judía que son ajenas, extrañas para nosotros, porque estamos muy lejos geográficamente y porque hace 2000 años ya pasaron de moda estas costumbres. Y aquí en El Salvador, siendo un territorio tan pequeñito, si nos montamos en un vehículo ahorita y salimos para San Vicente, nos tardaremos ¿cuántos minutos? 40 minutos, supongamos que 1 hora. En un espacio tan pequeño, territorialmente hablando, en San Vicente tienen otra costumbre que le llaman güis a los niños. La primera vez que yo oí, estos güises que están molestando. Güises, yo creía que habían dicho güistes, pero no era güiste, era güis. Y si seguimos caminando para San Miguel, ¿cuánto nos tardamos? 1 hora o 2 horas. Y voy de visita con un amigo, tenía 17 años yo, un gran calor espantoso y terrible. Y entonces me dice mi compañero, la mamá de él, no, ya está el almuerzo, lávense las manos. Y me dice mi compañerito, échame esa paila. Y yo empiezo a buscar por todos lados la pailita, donde reposa la taza del café. Y busco la paila. Esa paila, hombre, me dijo. Y yo veía un guacal de plástico. Esta me dijo, y la agarró él con la mano. Entonces, paila le dicen al guacal. Y voy para la primera asamblea de la Asociación Bautista del Salvador, allí en el Colegio Bautista de Santa Ana. Y salgo a caminar por el pueblo. Me encanta Santa Ana. Salgo a caminar por el pueblo y como estaba haciendo calor, yo voy a comprar una charamusca. Entonces, buenas, ¿me da una charamusca, por favor? Charamusca. ¿Y este es extraterrestre o de dónde ha caído? Charamusca. Esas de hielo, le digo yo, una bolsita plástica. Un topollillo. ¿Qué? Topollillo se llaman las charamuscas allá. En El Salvador, que es un territorio pequeñito, costumbres diferentes, lenguaje diferente, forma de vestirse diferente, forma de hablar diferente, nombres diferentes. Y en un país tan pequeñito, en 3 o 4 horas lo atravesamos todo. Ahora imaginen la distancia geográfica de aquí para el pueblo de Israel.
Ahora imaginen, hace 2000 años. Entonces uno necesita herramientas auxiliares para comprender mejor el mensaje que el Espíritu Santo inspiró. Y hay un libro que tiene como título Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, un tipo que era enemigo de la fe cristiana y le caían mal los cristianos que andaban predicando en la universidad. Y en el ánimo de llevarles la contraria, empezó a investigar y terminó convirtiéndose en cristiano y ahora defensor del Evangelio. Y ha escrito ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Y escribió una segunda parte, Evidencia que exige un veredicto 2. Y ha escrito más de 60 libros ahora. Y he tenido oportunidad de escucharlo en vivo, así como ustedes me están escuchando a mí, cuando ha presentado algunos de sus libros. Y se caracterizan todos sus libros porque tienen base científica, investigación con los métodos de la ciencia. A cada persona que me dice, tome tal cosa porque eso es bueno, ¿quién dice? Le pregunto yo. Me dice, métete al internet. Le digo yo, no todo lo que circula en internet es cierto. Yo les puedo presentar a una niña de 17 años y a una mujer de 50 años que en el ánimo que las pestañas se les hicieran más largas y colochitas, vieron en el YouTube que había que echarse no sé qué cosa, pero la una no conoce a la otra. Yo conozco las dos separadamente. Y se van echando los volados en las pestañas y a los 2 días se les habían caído toditas las pestañas. Vayan a creer lo que dice la internet. Vayan a creer lo que dice el YouTube. Si ahí cualquier loco escribe cualquier cosa y allí encuentran de todo, hasta lo más inimaginable. Es diferente cuando una afirmación la hace un laboratorio de investigación, un instituto de investigación, que con las normas de la ciencia, que tiene su método, que tiene su objeto de estudio, que tiene experimentación, que hace pruebas, que da errores hasta que llega a una conclusión. Y ahora ya no se acepta que dé el mismo resultado 100 veces, 300 veces como mínimo. Por ejemplo, hay un señor japonés, algún día les voy a predicar un sermón de este señor japonés que pone a prueba el agua en un depósito, le pone una cámara encima y dice una mala palabra y el agua hace una figura. Y dice una palabra bonita como amor y el agua hace una figura como una flor. Se los voy a presentar allí en la pantalla para que ustedes lo vean. Y le pone música rock de esa. Y el agua hace una figura fea. Y le pone la voz de la Madre Teresa de Calcuta y hace una figura bonita. Y le pone un discurso de Adolfo Hitler y el agua hace unas imágenes feas. Y le pone la música clásica y el agua hace dibujos de flores. Pues sí, yo nunca había oído eso. Yo no lo creía porque yo, igual que Tomás, si no lo veo, no lo creo. Y una señora, madre de familia del Colegio Bautista de San Salvador, llegaba siempre vestidita a las reuniones con un kimono, aquella ropa que es costumbre cultural de ellos. Yo la veía un poco achinadita. Pues sí, pero aquí en El Salvador hay un montón de chinos y chinas y no son de China. Así nacieron con los ojos rasgados, oblicuos. Entonces, una vez de tantas, como yo soy bien metido, si algún día les pregunto algo, ya me acordé que usted nos dijo que es metido, porque yo desde chiquito le andaba preguntando cosas a la gente. Así que yo la veía a ella vestida así, hasta que un día de metido le pregunté, mire, ¿y estos kimonos son originales? Sí, me dijo, son de seda. ¿Y que ha visitado por allá la Gran Muralla China o algo así? No, me dijo, estos son japoneses. Es que mi papá es japonés. Ya me empezó a contar la historia. Y vino este científico japonés, el que ha fotografiado el agua, cuando es sometida a sonidos, y ya me contó que ella había sido la traductora del japonés al español de este científico que vino a dictar las conferencias aquí. Caramba, qué interesante. ¿Y me podría conseguir información al respecto? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Y esa información yo la quiero compartir con ustedes en otro sermón. Estamos hablando del método científico. No se me pierdan, hermanos, hermanas. Comprobación de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues, en otra ocasión les quiero predicar un sermón que ustedes no anden peleando, no anden gritando, no anden diciendo malas palabras o malas expresiones,
porque una palabra dicha de una forma puede sonar de una manera y puede sonar de otra. Y este señor científico japonés ha experimentado más de 300 veces haciendo que el agua sea sometida a los sonidos del ambiente y forma figuras. Se las voy a enseñar para que ustedes lo comprueben por ustedes mismos lo que les estoy diciendo. Pero eso es sermón para otro día. Pues más de 300 veces se hace el mismo experimento y ofrece el mismo resultado, entonces eso es una ley. Eso es verdad. ¿Y quién lo va a negar? Por esta razón, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo puede ser comprobada por el método científico, y la resurrección es lo que le da la base a la fe cristiana. Por eso yo resiento, es decir, que siento 2 veces, no sé si es eso, que el día de la resurrección los cristianos no estemos en el templo celebrando nuestra fe. Porque es el día más importante de todos, más importante que el día del aniversario, más importante que la Navidad, más importante que el primer domingo del año. No hay día más importante en la fe cristiana que el día de la resurrección. Porque si le quitamos la resurrección a todo el cristianismo se desploma, se derrumba. Porque sin la resurrección, dijo el apóstol Pablo, ustedes no son nada. Si Cristo no resucitó, vana, bofa, pasajera es vuestra fe. Y eso significa que todavía deben los pecados que han cometido y que el día del juicio final vamos a ser castigados. Si Cristo no resucitó, somos los tontos, así es la palabra que se ocupa, más dignos de lástima, creyendo en algo que nunca ocurrió. Por eso la resurrección es la fiesta más importante del cristianismo, porque le da la base a todo el edificio en el que descansa la fe cristiana. Y algún esfuercito hay que hacer para celebrar la fe el día domingo de resurrección. Así que, hermanos, hermanas, si alguno de ustedes quiere ahondar en el método científico de la comprobación de los hechos de la resurrección, busque el librito Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. El Señor Jesús se levantó con cuerpo sólido. Oigan bien, hermanos, hermanas, porque desde que era joven vengo oyendo a cristianos que han nacido en la iglesia que el Señor Jesús atravesaba paredes. Pero desde que era jovencito, y yo sorprendido y admirado porque, hey, bien chivo, babo, que el Señor Jesús resucitado podía atravesar paredes. Y hay gente que ha hecho experimentos en la India. Yo tuve compañeros de estudio hindúes y me enseñaron unas fotos de personas que querían atravesar una pared. Y nosotros parecemos cuerpos sólidos, pero somos moléculas unidas. Y como ustedes han visto en las películas de ciencia ficción, se puede desmolecularizar un cuerpo y molecularizar en otra parte después. Y ustedes han visto los platillos voladores, los extraterrestres que tienen unos tubos, unas cápsulas, un rayo que lo desaparecen a uno y lo aparecen en otra parte. Y hay un montón de gente que cree en eso. Es película. Toda la gente cree en los extraterrestres. Yo le digo, ¿cuántos de ustedes creen en los extraterrestres? Y de 50 personas, 40 levantan la mano. ¿Y cuántos de ustedes han visto un extraterrestre? Ya bien achicaditos empiezan a bajar la mano. La mente humana tiene capacidad de creer en cosas que no ha visto. Pues creen que uno puede atravesar esta pared. Se imaginan que yo va a predicar el sermón el pastor y en lugar de abrir esta puerta yo atravieso la pared. Ustedes caerían rendidos a mis pies ahí haciéndome alabanzas o a saber qué cosa. Se imaginan que yo caminara sobre el agua. Pues la gente de la iglesia tiene una mente muy mágica. Y la fe es un ejercicio de la razón. Lo único que nos distingue de todos los animales y de la creación entera es la razón, el raciocinio. Y la fe es un ejercicio de la razón. La fe no es irracional. Por eso yo me burlo y me da lástima a los hermanos. Ya me voy de aquí porque aquí no se siente el Espíritu. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que usted tiene que sentir algo para ser salvo del castigo del pecado? Bueno, ¿a dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Ya me voy para esta otra iglesia porque ahí sí se siente, ahí sí. Es la razón. La fe es racional. Por eso los perros, los gatos y todos los demás no pueden tener fe, porque ellos desconocen la razón.
Ay, qué aburrido el sermón. Y el sermón piensa, hermanos, hermanas. ¿Quién es el aburrido entonces? Usted, porque usted es el que piensa. Vaya a un parque, encantado, perfecto, fabuloso, esto es lindo, esto es bello. La foto, la selfie, el video, y rápido por el WhatsApp a mandárselo. Aquí quisieran que estuvieran ustedes conmigo porque esto es lindo, esto es bello. Y a la par hay otro que dice, qué aburrido, no hay nada que hacer. El parque es aburrido. No es aburrido el parque. Usted es el aburrido, porque el parque no razona, el parque no piensa. Entonces la fe es un ejercicio de la razón. No hay que andar buscando que aquí me gusta, que aquí se siente. Es la razón. Es un ejercicio de la razón, la fe en Cristo. Entonces usted busque la razón, la fe. El Señor Jesús no ha atravesado ninguna pared, porque su cuerpo era físico, material, rígido, como nosotros. Resucitó, volvió a la vida con un cuerpo físico, con carne y huesos. La gente, desde que yo era joven la vengo oyendo, basa esa idea que el Señor Jesús atravesó las puertas en el Evangelio de Juan. Hoy sí lo van a buscar porque ya me vieron mucho. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 hasta el 27. Evangelio de Juan, capítulo 20, desde el 19 hasta el 27. Creo que este es el último pasajito que vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 al 27. ¿Dónde basa la gente esas ideas que el Señor Jesús atravesaba puertas ya resucitado? Mentira, mala interpretación, fantasía, ilusión mental, novela, película, lo que ustedes quieran llamar. Evangelio de Juan, capítulo 20, del 19 hasta el 27. Leamos todos juntos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Hagamos una pausa. ¿En qué parte dice que atravesó las puertas? Dice que las puertas estaban cerradas. Los discípulos escondidos por miedo de los judíos que los iban a llegar a matar también, como habían matado al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ya sabe dónde estaba ellos. No había chapas, como la Yale de nosotros o de cualquier otra marca. Tal vez tranca. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, tranca poníamos en la puerta. Un gran palo le poníamos así en una atravesada. Todavía no había muchos candados ni chapas. El Señor Jesús estaba cerrada la puerta, abrió la puerta y entró y se puso en medio, pero no dice que la atravesó. Y en el versículo 27 creo que es la segunda vez que lo menciona, pero sigamos leyendo. 20, todos juntos, hermanos, hermanas. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Fíjense que la gente le presta mayor atención a que las puertas estaban cerradas, pero en ninguna parte dice que él atravesó las puertas. Pero la gente hace conclusiones un poco fuera de la lógica. Toca el pasaje que leímos al principio, no me toques, dice la Reina Valera del 60.
al ver el griego, dice, deja ya de tocarme. Es decir, que María Magdalena estaba tocando al Señor Jesús por todos lados a ver si era cierto que había resucitado y que no era un fantasma o una proyección holográfica, como este proyector de imágenes. Ustedes miran la imagen reflejada en la pantalla, pero aquí en medio ven el rayo de luz, no ven nada. Y hay bastante gente que dice que el Señor Jesús así era. Andaba un platillo volador y una nave interplanetaria de esas que vemos en las películas, con un rayo de luz, y el Señor Jesús parecía que aquí andaba, pero no andaba aquí. Y los gnósticos, un poco irrespetuosamente lo digo, eso es lo que creen, que el Señor Jesús no tenía cuerpo, que era como una proyección, así como la vemos en esta pantalla, y que no dejaba huella al caminar. El Señor Jesús flotaba, parecía que caminaba. Y como yo he tenido un primo que ya falleció, pero horas largas de debate de la Biblia, y que no estás leyendo aquí que el Señor Jesús comió pescado. Sí, comió, pero no tenía aparato digestivo, no se descomponían los alimentos en su... ¿Qué le decía yo? No, mira, menos mal que nunca terminamos peleando, fuimos muy amigos hasta que él falleció. Y a él le gustaba platicar conmigo a ver qué tonterías le decía yo, y a mí me gustaba con él para ver qué tonterías me decía del evangelio y del burrito, ay, vaya, me decía tantas cosas. Y así es como yo he conocido más de ellos. Dice que no dejaba huella al caminar, y cuando sudaba y cuando sangraba, no, me dice, es que fingía, me dice, era teatro. Vaya, ahí vean ustedes si creen eso, hermanos, hermanas. Apareció resucitado con cuerpo físico. Era capaz de partir el pan con los discípulos de Maús. Era capaz de poner leña, encender un fuego, poner un pescado. Cuando los discípulos vinieran, ya hallaron el pescado asadito para desayunar a orillas del mar de Galilea, y comió miel. No dice que bebió vino, porque dijo que él no lo bebería más hasta que lo bebiera nuevo en el reino de Dios. Pero el Señor Jesús comía, bebía, lo tocaban, tenía las heridas. Cuando ascendió a los cielos, allí el cuerpo fue transformado. Por eso el apóstol Pablo mismo en Primera de Tesalonicenses dice, los que estemos vivos cuando el Señor venga, no moriremos, seremos transformados, de manera que el cuerpo sea eterno ya. Pero eso fue hasta que ascendió a los cielos. Pero resucitado fue con cuerpo. Fue confundido con el hortelano, el que cuidaba el huerto donde fue enterrado. O fue confundido con aquel compañero de viaje, los discípulos de Maús, de Lucas 24. Durante algunas semanas más, el Señor Jesús resucitado siguió apareciéndose a los discípulos. Pero aquí es lo que me interesa destacar. Lo que me gusta llamar en términos modernos, le dio un curso intensivo de 40 días sobre el reino de Dios, para afinar los detalles que a los discípulos no les habían quedado bien claros, puntos sueltos que no habían comprendido bien. El Señor Jesús dijo, todavía no están listos. 40 días resucitado, lo dice el libro de Hechos. 40 días hablándoles del reino de Dios. Se los voy a leer en Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se pueden dudar, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. No de construir templos, no de cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, del reino de Dios. Y así ascendió a los cielos hasta que estuvo convencido que estaban listos, preparados, que ya no necesitaban su ayuda. Los dejó su presencia física, pero mandó al Espíritu Santo. Y aquí empezó la tarea de los discípulos, que es el segundo punto que me interesa destacar en la conclusión. Dos conclusiones, hermanos, hermanas. La primera, debemos tener fe en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un hecho comprobable, aun cuando para nosotros no es necesario. Es un hecho comprobable a través
de métodos científicos. Segunda conclusión, debemos continuar la misión que encomendó el Señor Jesús, la de predicar, pero también de mostrar la llegada del reino de Dios. Un ambiente donde Dios es el Rey. Un ambiente donde yo soy capaz de amar a una persona que no merece ser amada. Estoy demostrando que Dios es mi Rey. Si usted es capaz de perdonar una ofensa, que nadie ofende a nadie en el sentido estricto del término, uno decide ofenderse o no. Pero es muy largo de desarrollar ese punto. Pero si usted es capaz de decir perdono, que no es en favor de aquel, es en favor de usted mismo, no es el beneficiado aquel, el beneficiado es usted mismo. Si usted es capaz de decir no me afecta el recuerdo negativo cuando yo decidí ofenderme por lo que me hizo, me dijo o me gesticuló, usted está comprobando que Dios es su Rey. Si usted tiene mucho dinero, si usted tiene una cabeza así de grande con 7 títulos ganados en la universidad y usted es una persona humilde que le gusta platicar con el que no sabe leer ni escribir y que puede aprender de él, usted está comprobando que Dios es su Rey. Si usted es capaz de dialogar con una persona para aclarar las dudas, los malos entendidos y reconciliarse porque su amistad se rompió, usted está comprobando que Dios es su Rey. Y así me puedo pasar toda la mañana. Pero vuelvo a la segunda conclusión. Tenemos que continuar la misión que el Señor Jesús nos encomendó, la de predicar, pero la de demostrar que su reino es una realidad posible en medio de nosotros. Así que a mí no me vengan con ese cuentecito que aquí me paso 2 horas cantando, que aquí me sé todos los libros de la Biblia de principio. Si usted ama a lo indigno, Dios es su Rey. Es salvo ya. Salvo siempre salvo, porque aquí en los versículos, no me venga con ese cuentecito. Es capaz de dialogar usted para superar un conflicto. Allí le creo yo que usted es salvo. Y así me puedo pasar toda la mañana. Así que hermanos, hermanas, la segunda venida de Cristo es indetenible e inaugurará su reino en plenitud. Para mientritas, nosotros lo estamos anticipando. Te damos gracias, Señor. Bendito seas por los pasajes bíblicos que alimentan nuestra fe, que sostienen nuestra fe. Hay momentos en los que dudamos a lo largo de nuestra vida por los malos testimonios de los demás. Qué cosa curiosa, nunca es por mi mal testimonio, siempre es por el mal testimonio de los demás. Nunca es por mi mal testimonio que pongo en duda a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la esposa de Cristo. En esos momentos necesitamos el salto de la fe, como dijo el filósofo alemán Immanuel Kant. Cuando no hay asidero legal, científico, solo nos queda dar un salto al vacío, que es el salto de la fe. Como el salto que dan los niños cuando su papá o su mamá lo llaman, saltá, tírate. Y el niño salta sabiendo que su padre lo cachará y lo abrazará. Así saltamos hoy por la fe a tu brazo, Señor, para que hagas en nosotros conforme a tu voluntad. Que no dudemos en la resurrección que le da la base firme, sólida y segura a nuestra salvación, a nuestra fe cristiana. Y que entendiendo esto, nos dediquemos a la práctica, a la teoría, a la enseñanza de tu reino. 40 años necesitó el Señor Jesús para afinar a sus discípulos. Nosotros, la vida toda, sirve para lo mismo. Afínanos, Señor, en el nombre del Jesús resucitado. Amén.